El sol de Guadalajara caía con una fuerza implacable sobre la cantera rosa de la imponente iglesia, donde las flores blancas y el aroma a incienso anunciaban la boda del año. Entre el desfile de vestidos de seda y trajes italianos, una figura encorvada y errática desentonaba como una mancha de lodo sobre un lienzo de cristal puro. Era un hombre que arrastraba los pies, con una barba canosa y descuidada que ocultaba su rostro, vistiendo harapos que apenas lograban cubrir su piel curtida por el tiempo y el abandono. Los invitados, envueltos en perfumes caros, desviaban la mirada con una mezcla de asco y miedo, mientras el anciano se tambaleaba hacia la entrada principal del recinto. Sus manos, temblorosas y manchadas de una suciedad fingida pero convincente, se extendieron hacia los jóvenes herederos que presidían la entrada, buscando un gesto de humanidad en medio de tanta opulencia y brillo. Don Ernesto Villalba, oculto bajo aquel disfraz de miseria, sentía cómo el corazón le martilleaba en el pecho, no por el esfuerzo físico, sino por la angustia de lo que estaba a punto de descubrir. Cada paso le pesaba como si cargara el plomo de toda una vida de trabajo, mientras sus ojos nublados buscaban desesperadamente un destello de reconocimiento o de piedad en las pupilas de sus propios hijos. Aquella era la prueba final, el examen más doloroso que un padre podría imponerse a sí mismo. Al acercarse a Ricardo, su primogénito, el anciano susurró con una voz quebrada, pidiendo apenas un poco de agua para mitigar la sed que quemaba su garganta en esa tarde calurosa. El joven empresario, impecable en su smoking negro, ni siquiera se dignó a mirarlo a los ojos, haciendo un gesto de absoluta repugnancia con la mano como se espanta a una mosca molesta. «Lárgate de aquí, viejo asqueroso, estás ensuciando el evento de mi hermana con tu sola presencia y tu olor a calle», sentenció Ricardo con una frialdad que cortaba el aire como una cuchilla afilada. El desprecio en 1900, sus palabras fue un golpe más seco que cualquier bofetada física recibida. Valeria, la radiante novia que ajustaba su velo de encaje francés, se acercó al escuchar el altercado, pero su reacción fue aún más devastadora para el alma de aquel hombre disfrazado. En lugar de compasión, sus ojos destellaron una furia aristocrática al ver que un indigente podría arruinar las fotografías que la prensa social ya estaba capturando con avidez. «Seguridad, saquen a este hombre de mi vista, ahora mismo. No, quiero que este tipo de gente arruine el día más importante de mi vida», gritó ella, mientras se cubría la nariz con un pañuelo de seda bordado. La humillación pública era total, una herida abierta frente a la élite de la ciudad de Guadalajara. Los guardias de seguridad, siguiendo las órdenes inmediatas de los hermanos Villalba, tomaron al anciano bruscamente por los hombros, arrastrándolo lejos de la alfombra roja, mientras los invitados murmuraban críticas mordaces. Don Ernesto no opuso resistencia física, dejando que su cuerpo lánguido fuera empujado hacia los límites de la propiedad, sintiendo cómo la dignidad se le escapaba entre los dedos. Sus hijos, aquellos a quienes había dado todo, desde la mejor educación hasta lujos inimaginables, lo estaban desechando como basura frente a todos sus conocidos. La traición moral estaba consumada en apenas unos minutos de interacción, dejando un vacío desolador en el ambiente festivo que reinaba en la hacienda. Mientras el polvo se asentaba y el anciano quedaba tirado cerca de la reja principal, una lágrima verdadera surcó el camino de suciedad en su mejilla, marcando el inicio de una tormenta. Nadie en esa fiesta imaginaba que bajo esos trapos sucios latía el corazón del hombre que había construido cada centímetro de ese imperio inmobiliario con su propio sudor. La humillación que acababa de sufrir sería la semilla de una justicia poética que cambiaría el destino de la familia Villalba para siempre y sin retorno. Esta historia apenas comienza, y lo que sigue te dejará pensando en el verdadero valor de la familia. Suscríbete y cuéntanos desde qué ciudad nos estás acompañando hoy.
Don Ernesto Villalba no siempre fue el hombre que caminaba entre harapos y sombras frente a la alta sociedad de Guadalajara. Su historia comenzó entre los surcos de la Tierra Roja de Jalisco. Desde muy joven aprendió que el sudor era la única moneda que no se devaluaba, construyendo un imperio inmobiliario y agrícola que hoy es la envidia de toda la región occidente. Su nombre es sinónimo de poder, de una rectitud inquebrantable que le permitió levantar edificios donde antes solo había polvo y promesas olvidadas por el tiempo. Sin embargo, tras la muerte de su amada esposa Teresa, hace 7 largos años, el brillo de sus ojos se fue apagando junto con la calidez de su hogar. La enorme hacienda en los alrededores de la ciudad, que antes resonaba con risas y música de mariachi, se convirtió en un mausoleo de recuerdos silenciosos y pasillos demasiado amplios. Don Ernesto eligió la soledad del campo para pasar sus últimos años, confiando en que los valores que sembró en sus hijos florecerían con la misma fuerza que sus plantíos. Pero la realidad era una maleza silenciosa que crecía a sus espaldas, alimentada por la ambición y el desapego de quienes llevaban su propia sangre en las venas. Él se sentía un extraño en su propia mesa, un fantasma que solo cobraba relevancia cuando era necesario firmar un cheque o autorizar un nuevo proyecto millonario. En los meses previos a la fastuosa boda de Valeria, el distanciamiento se hizo tan evidente que el aire en las cenas familiares se sentía pesado y cargado de una hipocresía insoportable. Ricardo y Valeria visitaban la hacienda con la frecuencia de quien cumple un trámite burocrático, mirando sus relojes de lujo cada 5 minutos, con una impaciencia que no lograban disimular. Las conversaciones, antes profundas y llenas de consejos sobre la vida, se redujeron a monólogos de don Ernesto, interrumpidos por el sonido de notificaciones de teléfonos inteligentes. El viejo león sentía que sus cachorros ya no buscaban su guía, sino que esperaban ansiosos el momento en que cerrara los ojos para siempre. Valeria, la hija mayor, se había transformado en una mujer cuya identidad estaba intrínsecamente ligada al estatus social y a la aprobación de las cámaras de la prensa del corazón. Para ella, el apellido Villalba no era un legado de esfuerzo, sino una tarjeta de crédito sin límite que le permitía acceder a los círculos más exclusivos de México. Su boda no era la celebración de una unión sagrada, sino una producción cinematográfica diseñada para despertar la envidia de sus amigas y asegurar su lugar en la cima. En su mundo de apariencias, un padre anciano y chapado a la antigua era poco más que un accesorio necesario para caminar hacia el altar. Por otro lado, Ricardo se pavoneaba por la ciudad como un gran estratega de negocios, aunque todos sabían que sus éxitos eran simples extensiones de la fortuna y el nombre de su padre. Su arrogancia crecía a la par de su incompetencia, ocultando sus errores financieros tras la sólida reputación que don Ernesto había tardado décadas en consolidar con honestidad y palabra. Veía los negocios agrícolas de la familia con desdén, considerándolos algo rústico y anticuado frente a sus delirios de grandeza en inversiones volátiles que el patriarca nunca aprobaría. La tensión entre el pragmatismo del padre y la ambición desmedida del hijo era una bomba de tiempo lista para estallar. Don Ernesto comenzó a notar cómo las decisiones importantes en el consorcio Villalba se tomaban a sus espaldas, mediante correos electrónicos que nunca llegaban a su bandeja de entrada. En las pocas reuniones de consejo a las que asistía, los rostros de sus hijos se tensaban y las voces bajaban de volumen cuando él cruzaba el umbral de la oficina. Se sentía como un estorbo en el camino de la modernización que sus herederos tanto pregonaban, un obstáculo de carne y hueso entre ellos y el control total. La sospecha de ser visto únicamente como un cofre ambulante le robaba el sueño, dejándolo solo con sus dudas en la inmensidad de la noche. La vulnerabilidad emocional del protagonista radicaba en su miedo más profundo, haber fallado como padre al intentar proveerles de todo lo que él nunca
nunca tuvo en su infancia pobre. Se preguntaba constantemente si el amor que le demostraban era genuino o simplemente una actuación bien ensayada para no ser desheredados antes de tiempo por un arrebato. Cada abrazo frío de Valeria y cada apretón de manos distante de Ricardo le dolían más que las viejas cicatrices de sus años de trabajo físico intenso en el campo. La soledad no era solo la falta de compañía, sino la presencia de hijos que lo ignoraban estando a su lado. El ambiente en Guadalajara, con su mezcla de tradición y modernidad agresiva, servía de escenario perfecto para este drama familiar que se cocinaba a fuego lento tras las puertas cerradas. Las visitas de los hijos a la hacienda se volvieron tan escasas que el personal de servicio comentaba en voz baja sobre la ingratitud de los jóvenes patrones. Don Ernesto observaba desde su terraza cómo el sol se ponía, preguntándose en qué momento sus hijos perdieron el rumbo y olvidaron el valor de la humildad. El imperio que construyó parecía ahora una prisión de oro, donde el carcelero era su propio miedo a la verdad absoluta. Ignacio, el administrador de la hacienda y amigo fiel de toda la vida, era el único que se atrevía a sostenerle la mirada con sinceridad en esos días de amargura. Él veía lo que los hijos se negaban a ver, un hombre de honor que se marchitaba ante la falta de afecto real y el exceso de interés materialista. Juntos recorrieron los campos de agave, recordando los tiempos en que Teresa aún vivía y la familia era un núcleo sólido unido por el respeto mutuo. Esos momentos de nostalgia solo reforzaban en don Ernesto la necesidad imperiosa de saber quiénes eran realmente sus hijos cuando no había dinero de por medio. La idea de la prueba comenzó como un susurro en su mente, una locura que fue tomando forma mientras escuchaba a Valeria quejarse del presupuesto de las flores para el banquete. Si ellos lo amaban por ser su padre, un cambio de apariencia no debería importar, pero si lo amaban por su fortuna, el disfraz revelaría su verdadera esencia. Don Ernesto sabía que estaba arriesgando lo poco que le quedaba de paz mental, pero prefería la verdad dolorosa a una mentira lujosa que lo consumiera. El plan se puso en marcha con la precisión de una operación militar, contando con la complicidad silenciosa de su leal administrador. Así, el hombre más respetado de Jalisco decidió despojarse de su identidad para descender a los infiernos del desprecio social en el día de mayor ostentación de su familia. No buscaba venganza, sino una respuesta que le permitiera decidir el destino final de todo lo que había construir con tanto sacrificio y sudor. El escenario estaba listo, los actores ocupaban sus puestos y el guión de la realidad superaría cualquier ficción que el dinero pudiera comprar en esa boda. Don Ernesto Villalba estaba a punto de descubrir si sus hijos tenían corazón o si solo tenían una calculadora donde debería latir el alma. La memoria de don Ernesto se remontaba a los campos de tierra roja de su infancia, donde el hambre no era un concepto, sino una punzada constante en el estómago. De niño, caminaba descalzo por los surcos de agave, aprendiendo que la tierra solo entrega sus frutos a quienes están dispuestos a sangrar por ella bajo el sol inclemente de Jalisco. No heredó nada más que un apellido limpio y una voluntad de hierro que lo impulsó a buscar fortuna en la gran ciudad de Guadalajara con solo unas monedas en el bolsillo. Aquella carencia extrema forjó en su carácter una resiliencia inquebrantable, pero también sembró una semilla de temor que lo acompañaría por el resto de su vida adulta. A los 20 años conoció a Teresa, una mujer de manos suaves y corazón valiente que se convirtió en el cimiento emocional sobre el cual construyó todo su imperio. Juntos durmieron en colchones de paja mientras él levantaba la primera barda de lo que sería su primera gran propiedad inmobiliaria con sus propias manos nudosas. Ella era la que llevaba las cuentas en una libreta manchada de café, mientras él negociaba con hombres que le doblaban la edad y la experiencia en el mundo de los negocios. Teresa no solo fue su esposa, sino su brújula moral, la persona que le recordaba siempre
siempre que el dinero es un medio, pero nunca el fin último del hombre. Cuando llegaron los hijos, don Ernesto juró por su propia vida que Ricardo y Valeria jamás conocerían el frío de una noche sin cobija, ni la humillación de pedir pan. Se esforzó por darles un mundo de cristal, rodeado de jardines impecables, escuelas privadas de élite y viajes al extranjero que él ni siquiera podía soñar a su edad. Sin embargo, en su afán por protegerlos de la escasez, olvidó enseñarles el valor del esfuerzo que requiere llenar una alacena o pagar una colegiatura con honestidad. Les dio abundancia material, pero sin darse cuenta, les fue robando la oportunidad de desarrollar el carácter que solo se forja a través de la superación de las dificultades reales. Teresa intentaba equilibrar la balanza con su dulzura, recordándoles constantemente sus raíces humildes y llevándolos a repartir comida en los barrios pobres de la periferia de la ciudad. Pero tras su fallecimiento prematuro, hace 7 años, ese contrapeso espiritual desapareció, dejando a los jóvenes a merced de una vanidad que creció como una plaga incontrolable. Don Ernesto, sumido en un luto profundo y silencioso, se refugió en el trabajo para no enfrentar el vacío de su casa, descuidando la formación de sus hijos. Les permitió creer que el apellido Villalba era un escudo de impunidad que los ponía por encima de las leyes de la empatía y el respeto humano. Ricardo creció viendo a su padre como un gigante imbatible, pero en lugar de admiración, desarrolló un resentimiento silencioso por la sombra tan alargada que el viejo proyectaba sobre él. Siempre se sintió insuficiente ante los logros de don Ernesto, y esa inseguridad la disfrazó con una prepotencia insoportable hacia los empleados de la hacienda y los negocios. Para Ricardo, el éxito no se trataba de construir algo duradero, sino de demostrar que podía gastar más rápido de lo que su padre podía producir el dinero. La relación entre ambos se fracturó el día que Ricardo intentó vender una de las tierras fundacionales de la familia sin consultar al patriarca. Valeria, por su parte, se convirtió en la viva imagen de la sofisticación vacía, olvidando por completo las historias que su madre le contaba sobre las abuelas que lavaban ajeno. Su memoria era selectiva y solo recordaba el brillo de las joyas y el estatus que el dinero de los Villalba le otorgaba en los clubes sociales más exclusivos. Veía la humildad de su padre como una excentricidad de viejo rico que no terminaba de entender la importancia de la imagen pública en la modernidad. Para ella, don Ernesto era una reliquia del pasado, alguien que debía ser exhibido en eventos importantes, pero ignorado en la toma de decisiones cotidianas del hogar. Ignacio, quien empezó como un simple peón en la hacienda, fue testigo de cómo la casa se llenaba de lujos, mientras el calor humano se escapaba por las ventanas abiertas. Él recordaba a los niños corriendo descalzos por el campo antes de que los internados suizos y los autos deportivos borraran la sencillez de sus rostros infantiles. Don Ernesto solía confiarle a Ignacio su preocupación por el rumbo que tomaban sus herederos, admitiendo en noches de tequila que temía haberlos echado a perder con tanto consentimiento. La lealtad de Ignacio no era hacia la fortuna, sino hacia el hombre que le dio una oportunidad cuando nadie más. Creía en un campesino sin estudios. El licenciado Robles, el notario de la familia, también notó el cambio drástico en la dinámica familiar conforme los hijos llegaban a la madurez y la herencia se veía más cerca. En las reuniones legales, Ricardo solía preguntar con demasiada frecuencia sobre las cláusulas de sucesión y los impuestos de transferencia, mostrando un interés casi morboso en la muerte de su padre. Don Ernesto observaba estas interacciones con una tristeza infinita, dándose cuenta de que para sus hijos él ya estaba siendo enterrado bajo montañas de documentos legales.
La frialdad con la que hablaban de su patrimonio le hacía sentir que su propia vida tenía una fecha de caducidad marcada por la avaricia. Hubo un incidente específico hace 3 años, cuando un antiguo empleado de la hacienda sufrió un accidente y los hijos se negaron a pagarle una pensión digna por puro egoísmo. Don Ernesto tuvo que intervenir personalmente para corregir la injusticia, enfrentándose a los gritos de Ricardo, quien argumentaba que la caridad no es un buen modelo de negocio para la empresa. Ese día, el patriarca comprendió que sus hijos no solo eran ambiciosos, sino que carecían de la brújula moral que Teresa tanto intentó sembrar en sus corazones. La decepción fue un golpe silencioso que empezó a marchitar su salud y sus ganas de seguir manteniendo el imperio para tales herederos. La soledad de don Ernesto se agravó cuando se dio cuenta de que sus llamadas ya no eran contestadas por afecto, sino por la obligación de no molestar al dueño de la chequera. Sus cumpleaños se celebraban con fiestas ostentosas organizadas por asistentes, donde los hijos aparecían solo para la foto oficial y luego se marchaban a sus propios asuntos. Él extrañaba las cenas sencillas de antes, donde el ingrediente principal era la risa y no la crítica constante hacia la comida o el servicio doméstico. Se sentía como un extraño habitando un palacio de cristal donde cada palabra era calculada para obtener un beneficio económico a corto plazo. Todas estas vivencias se acumularon en el alma de don Ernesto como nubes negras antes de una tormenta eléctrica que cambiaría el paisaje de sus vidas para siempre. No podía morir tranquilo sabiendo que su legado caería en manos de personas que no sabían lo que costaba un solo ladrillo de su fortuna inmobiliaria. La historia de su pasado le gritaba que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde para salvar lo poco que quedaba de la dignidad de su apellido. Con el apoyo de Ignacio, decidió que la única forma de conocer la verdad era bajando al nivel más bajo, donde el dinero no existe y solo queda la esencia. El conflicto estalló en toda su magnitud cuando los guardias, bajo las órdenes de Ricardo, arrojaron a don Ernesto a la acera justo frente a la entrada del lujoso salón de eventos. Ricardo se ajustó los puños de su camisa de seda, mirando con un asco infinito al hombre que, para sus ojos, no era más que un despojo humano, estorbando su gloria. Si vuelves a acercarte a menos de 100 metros, llamaré a la policía para que te pudras en una celda. Le gritó con una voz cargada de una prepotencia que helaba la sangre de los presentes. El joven no sentía ni un ápice de remordimiento, solo una urgencia visceral por limpiar la imagen de perfección que tanto le había costado construir esa tarde. A pocos pasos, Valeria observaba la escena con los brazos cruzados, cuidando que su vestido de novia no se manchara con el polvo que el forcejeo había levantado en el aire caliente. Es increíble que esta gente no tenga un poco de dignidad y entienda que no pertenecen a lugares como este, comentó ella a una de sus damas de honor, quien asintió con una sonrisa cómplice. Para la heredera, la pobreza era una elección de vida, una falta de ambición que merecía ser castigada con la indiferencia más absoluta y el aislamiento social. No veía a un ser humano sufriendo, sino un obstáculo estético que arruinaba el encuadre perfecto de las cámaras fotográficas que la rodeaban constantemente. Don Ernesto, desde el suelo, intentó levantarse apoyando sus manos temblorosas en el pavimento ardiente, sintiendo cómo el calor le quemaba las palmas mientras buscaba la mirada de su hijo menor. «Hijo, solo necesito un poco de agua, el sol está muy fuerte y me siento desfallecer», suplicó con una voz que era un hilo de desesperación auténtica bajo el disfraz. Pero Ricardo solo soltó una carcajada seca y amarga, dándole la espalda para saludar a un influyente político que llegaba en ese preciso momento al evento familiar. La indiferencia dolió más que el golpe contra el suelo, confirmando las sospechas más oscuras que el patriarca había guardado en su pecho. La crueldad de los hermanos Villalba no era un arrebato momentáneo, sino la manifestación de una estructura de valores
flores retorcida, donde el dinero era el único medidor de la valía de una persona. Valeria se acercó un poco más, no para ayudar, sino para asegurarse de que los guardias fueran lo suficientemente rudos como para desanimar cualquier intento de regreso del anciano. Asegúrense de que se vaya lejos. No quiero que su presencia infecte el ambiente de mi recepción, ordenó con una frialdad que dejó mudos a algunos invitados. La falta de empatía era tan evidente que el aire parecía volverse pesado, cargado de una tensión moral que nadie se atrevía a romper. Ricardo, queriendo demostrar su autoridad ante los ojos de los socios comerciales presentes, se acercó de nuevo al hombre caído y le lanzó un billete de baja denominación a la cara. «Toma esto y lárgate a comprar un poco de dignidad a otra parte. Deja de dar lástima donde nadie te pidió que vinieras», sentenció con un desprecio absoluto. El billete cayó en el lodo de un charco cercano, mientras los invitados reían bajito ante la ocurrencia del brillante heredero del Imperio Villalba. Don Ernesto miró el papel moneda con una tristeza infinita, reconociendo en ese gesto la derrota total de la educación que intentó darles durante años. A pesar de la humillación, el anciano insistió en su papel, arrastrándose un poco más para intentar tocar el borde del vestido de Valeria en un gesto de súplica extrema que buscaba una chispa de bondad. Ella retrocedió como si hubiera visto a una serpiente venenosa, soltando un grito de horror que atrajo la atención de todos los fotógrafos de la prensa social. «No me toques con esas manos mugrosas, podrías arruinar la seda de mi vestido que costó más de lo que verás en tu vida», exclamó ella con odio. El desprecio físico fue el clímax de una serie de ofensas que dejaban claro que para ellos la vida de un pobre no valía nada. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que les dio la vida y los rodeó de lujos fuera tratado como un animal rabioso por sus propios descendientes en un día de fiesta? Esta pregunta flotaba en la mente de Ignacio, quien observaba todo desde un rincón sombrío del estacionamiento, grabando cada palabra y cada gesto con su teléfono celular oculto. Don Ernesto seguía en el suelo, soportando los insultos de los invitados que pasaban de largo, algunos incluso burlándose de su apariencia descuidada y sus harapos viejos. La injusticia era tan flagrante que el cielo parecía encapotarse, reflejando el ánimo sombrío del verdadero dueño de toda esa opulencia que los rodeaba. Valeria llamó a su organizador de bodas para que trajera aromatizante ambiental, alegando que el olor a pobreza que el anciano desprendía se estaba filtrando hacia el área del banquete principal. «Es una falta de respeto hacia mis invitados de honor que tengamos que lidiar con estas escenas tercermundistas en un evento de este nivel», se quejó amargamente. Sus palabras eran puñales que se clavaban en el orgullo de don Ernesto, quien recordaba perfectamente los días en que él mismo olía a tierra y sudor para darle esos lujos. La ironía de la vida se presentaba ante él con una crudeza que superaba cualquier pesadilla que hubiera tenido en sus noches de soledad. Ricardo, impaciente por entrar al banquete, dio una instrucción final a los jefes de seguridad. Si el mendigo no se movía en 5 minutos, debían usar la fuerza necesaria para desalojarlo. «No me importa si sale herido. Lo único que me importa es que no esté aquí cuando mi padre llegue para la ceremonia oficial», dijo sin saber la gran mentira que habitaba. El hecho de que estuvieran protegiendo la paz de un padre ausente, agrediendo al padre presente, era la contradicción más dolorosa de toda la tarde para el protagonista. La ceguera de sus hijos era total, nublada por la soberbia y el falso sentido de superioridad que el apellido les otorgaba. La situación se agravó cuando un grupo de amigos de Ricardo comenzó a lanzarle restos de comida que habían tomado de las bandejas de entrada, riendo como si fuera un espectáculo de circo. Viejo, aquí tienes algo de caviar, para que sepas lo que comen los que sí trabajan», gritó uno de los jóvenes, provocando carcajadas entre el grupo de herederos. Ricardo no los detuvo,
Al contrario, se unió a la burla señalando los harapos del anciano y haciendo comentarios degradantes sobre su posible origen y su falta de higiene. Don Ernesto cerró los ojos, dejando que la comida lo golpeara, sintiendo que cada desprecio era una prueba superada en su amargo experimento. Cada minuto que pasaba en esa acera, bajo el sol y el escarnio público, don Ernesto sentía que el imperio que había construido se desmoronaba, no por falta de dinero, sino por falta de alma. Sus hijos estaban demostrando ser monstruos de vanidad, seres vacíos que habían olvidado que la verdadera riqueza reside en la capacidad de ver al otro como un igual. La frustración del público que observaba la escena desde lejos empezaba a crecer, pues la arrogancia de los Villalba era conocida, pero nunca se había mostrado tan cruel. El conflicto estaba establecido, un padre buscando amor y unos hijos que solo veían estorbos en su camino hacia la cima social. Valeria, al ver que el anciano no se movía a pesar de los insultos, decidió tomar cartas en el asunto de una manera que dejaría una marca imborrable en la memoria de los testigos. Caminó con paso firme hacia un balde de agua helada que los meseros usaban para enfriar las botellas de champaña y lo tomó con ambas manos, decoradas con joyas. Sin dudarlo un segundo, se acercó al hombre y le vació el contenido encima, empapando sus harapos y provocándole un espasmo de frío que lo dejó sin aliento por un instante. A ver si con esto te refrescas las ideas y entiendes que aquí no eres bienvenido, indigente de quinta, sentenció con una sonrisa triunfante. El agua sucia corría por el rostro de don Ernesto, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener, mientras el silencio se apoderaba por un momento de la entrada del salón de fiestas. Algunos invitados se mostraron horrorizados por el gesto, pero la mayoría simplemente siguió su camino, validando con su silencio la conducta abusiva de la novia y su hermano. Ricardo aplaudió la acción de Valeria, llamándola su brava hermana y asegurando que así se trataba a las plagas que intentaban invadir las propiedades privadas de la gente decente. La desconexión con la realidad humana era absoluta, un abismo que separaba a los hijos del hombre que los había creado de la nada. ¿En qué momento se volvieron tan crueles, tan distantes de la compasión elemental que cualquier ser humano debería sentir por otro en desgracia? Don Ernesto se hacía esa pregunta una y otra vez, mientras intentaba secarse los ojos con la manga de su camisa rota, sintiendo el frío del agua calar hasta sus huesos. Sabía que esta prueba era necesaria, pero nunca imaginó que el veneno de la soberbia hubiera calado tan hondo en los corazones de Ricardo y Valeria. El dolor físico de los empujones y el agua helada era insignificante comparado con la agonía espiritual de ver a sus herederos convertidos en verdugos sociales. La tensión seguía aumentando porque el anciano, lejos de retirarse, se mantenía firme en su lugar, como una sombra persistente que recordaba a todos la existencia de la miseria en medio de la opulencia. Los fotógrafos seguían captando el contraste, algunos con morbo y otros con una creciente indignación que pronto se convertiría en noticia viral en todas las redes sociales de Guadalajara. Ricardo empezó a ponerse nervioso al notar que la situación estaba durando más de lo previsto y que el escándalo podría afectar sus futuros tratos comerciales con empresas extranjeras. La imagen de familia perfecta se estaba agrietando bajo el peso de su propia maldad frente a los ojos de todos. Llévenselo ya, usen sus macanas si es necesario, pero quítenmelo de enfrente ahora mismo, gritó Ricardo a los guardias, perdiendo finalmente la compostura elegante que había intentado mantener durante toda la recepción. Los guardias, sintiéndose autorizados por el dueño de la billetera, comenzaron a rodear al anciano con una actitud amenazante, listos para propinarle una golpiza que lo sacara definitivamente del área.
Don Ernesto levantó la vista y vio a Ignacio a lo lejos, dándole una señal silenciosa con la cabeza para indicarle que el plan debía continuar a pesar de la violencia. La escalada dramática estaba llegando a un punto de no retorno donde la verdad tendría que ser revelada. En ese instante, una mujer humilde que pasaba por la calle se acercó para intentar ayudar al anciano, ofreciéndole un pedazo de pan que llevaba en su bolsa de mandado. Valeria, al verla, la empujó con el hombro, diciéndole que no fomentara la vagancia en una zona tan exclusiva de la ciudad de Guadalajara. Ustedes son iguales, gente sin aspiraciones que solo busca vivir de los demás. Lárguense de mi boda antes de que los mande a arrestar a los dos, amenazó Valeria. La mujer, asustada por el despliegue de poder y la mirada de odio de la novia, se retiró rápidamente, dejando al anciano solo una vez más frente a sus verdugos. Ricardo se acercó al oído del anciano y le susurró con un tono venenoso que solo él pudiera escuchar, cargado de una malicia que revelaba su verdadera naturaleza depredadora. Mi padre se va a morir pronto y cuando eso pase, gente como tú será barrida de estas calles porque yo no tengo la paciencia ni la bondad estúpida que él tiene. Esas palabras fueron la confirmación definitiva para don Ernesto de que su hijo no solo lo despreciaba como mendigo, sino que ya estaba celebrando su muerte como millonario. La traición estaba completa, escrita en el aire, con el aliento fétido de la ambición que no conoce límites ni respeto por la vida. Don Ernesto sintió un vacío inmenso en el pecho, una soledad que no se comparaba con la muerte de Teresa, pues esta era la muerte de la esperanza en su propia descendencia. Miró las manos de Ricardo, las mismas manos que él sostuvo cuando eran pequeñas y frágiles, y ahora solo veía garras listas para arrebatar lo que no les pertenecía por derecho moral. El conflicto ya no era solo sobre el dinero o la herencia, sino sobre la supervivencia de la decencia en un mundo que sus hijos habían convertido en un campo de batalla egoísta. Cada gesto de desprecio era un clavo más en el ataúd de la relación que alguna vez soñó tener con ellos. El público, que seguía la escena a través de los portones entreabiertos, murmuraba con una mezcla de morbo y reprobación, viendo cómo los jóvenes Villalba se ensañaban con un anciano indefenso. La brecha entre los que tienen todo y los que no tienen nada se hizo más evidente que nunca en ese rincón de la ciudad, provocando una indignación que palpitaba en el ambiente. Ricardo, sintiendo la presión de las miradas, ordenó cerrar los portones dorados de la hacienda, ocultando la escena de la vista pública para poder terminar el desalojo sin testigos molestos. Pero lo que él no sabía era que el testigo más importante ya estaba dentro de sus muros, registrando cada pecado. Incluso dentro de la propiedad, la tensión no disminuía, pues los empleados domésticos miraban con horror el comportamiento de los patrones, sintiendo que en cualquier momento ellos podrían ser las próximas víctimas. La atmósfera de la boda, que debía ser de alegría y unión, se había transformado en un escenario de opresión y tiranía donde solo importaba la voluntad de los hermanos. Don Ernesto, empapado y humillado, se puso de pie lentamente, con una dignidad que ningún harapo podía ocultar, mirando a sus hijos por última vez antes de que el destino cambiara. El conflicto había llegado a su punto máximo de maduración, listo para que la escalada dramática final iniciara su curso. Finalmente, Ricardo ordenó que arrojaran al anciano a la calle y cerraran la cerradura electrónica, dando por terminado el incidente que casi arruina la entrada triunfal de los invitados especiales. Ahora sí, que empiece la música y que corra el vino, que nada nos quite el gusto de ser los dueños de Guadalajara, proclamó con arrogancia frente al salón. Valeria sonrió, se ajustó la tiara de diamantes y entró al salón del brazo de su hermano, dejando atrás la sombra de un hombre que ellos creían haber derrotado. Pero don Ernesto, desde la acera, sabía que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar y que el precio de su arrogancia sería su propia ruina.
La música del mariachi resonaba con una alegría fingida dentro del salón, mientras don Ernesto, empapado y temblando, lograba colarse por una puerta lateral destinada al servicio. Ignacio lo esperaba en las sombras de la cocina, entregándole una pequeña caja de madera tallada, el único objeto personal que el patriarca había conservado de su juventud más pobre. Con paso firme, el anciano se dirigió nuevamente hacia el centro de la pista, donde Ricardo brindaba con una copa de cristal cortado rodeado de empresarios. Al ver al indigente irrumpir de nuevo en su santuario de lujo, la cara de Ricardo se transformó en una máscara de odio puro y descontrolado. «¿Es que no entiendes que no vales nada en este lugar?», gritó Ricardo, estrellando su copa contra el suelo de mármol para intimidar al anciano frente a todos los presentes. El estruendo del cristal rompiéndose silenció la música, creando un vacío espectral donde solo se escuchaba la respiración agitada del joven heredero, ciego de furia. Don Ernesto extendió la cajita de madera, ofreciéndola como un regalo humilde, un gesto simbólico que representaba las raíces de la familia que sus hijos despreciaban con tanto ahínco. Pero Ricardo, en un arrebato de soberbia, le propinó un empujón tan violento que el anciano cayó de espaldas, golpeando su cabeza contra una columna. Valeria se acercó corriendo, pero no para auxiliar a su padre, sino para recriminar a los meseros por permitir que un animal de la calle ensuciara el área del banquete. «Limpien esto de inmediato. No quiero que la sangre de este tipo manche mi celebración. Saquen a este estorbo de mi vista ahora mismo», ordenó con una voz chillona. Los invitados retrocedieron horrorizados, no por la presencia del anciano, sino por la frialdad inhumana de la novia, que prefería cuidar el piso que la vida de un hombre. La tensión en el aire se volvió eléctrica, una carga de indignación que empezaba a hervir en el pecho de cada testigo silencioso. Ricardo tomó la pequeña caja de madera de las manos del anciano y, sin siquiera abrirla, la lanzó con todas sus fuerzas hacia el jardín, donde cayó en una fuente de agua. «Tu basura no tiene lugar aquí. Nosotros solo aceptamos oro y diamantes, no pedazos de madera vieja que huelen a miseria y a campo», sentenció con crueldad. Don Ernesto miró cómo su tesoro más preciado se hundía, sintiendo que con ese objeto se iba también el último rastro de afecto que sentía por su hijo. La humillación pública había escalado a una agresión física que ya no tenía vuelta atrás en las leyes de la moral familiar. ¿Es este el precio de la ambición? Olvidar que todos venimos del mismo polvo y que al final el dinero no compra un gramo de decencia humana. Esta pregunta es para ti, que nos sigues. ¿Qué harías si vieras a alguien tratar así a un anciano indefenso en plena calle o en una fiesta? Los guardias, ahora más agresivos, levantaron a don Ernesto del suelo por las axilas, arrastrándolo de nuevo hacia la salida, mientras sus pies dejaban un rastro de humedad sobre la alfombra. Ricardo se reía, burlándose de la fragilidad del hombre, llamándolo viejo payaso, ante la mirada atónita de los meseros que conocían la verdadera identidad del patrón. La segunda escalada ocurrió cuando Valeria, viendo que el anciano se resistía a ser expulsado, tomó un cuchillo de plata de la mesa principal y cortó un trozo del pastel de bodas. En lugar de comerlo, se acercó al hombre retenido por los guardias y le restregó el betún blanco por la cara, ensuciando su barba y sus ojos. «Ya que tienes tanta hambre, come de mi pastel, pero cómelo como lo que eres. Un muerto de hambre que mendiga sobras en banquetes ajenos», escupió con veneno. La humillación visual era insoportable, un espectáculo grotesco que degradaba la condición humana a niveles que nadie en Guadalajara había presenciado en un evento social. Ricardo aplaudió la ocurrencia de su hermana, incitando a los invitados a que lanzaran sus servilletas usadas al anciano como si fuera un blanco de tiro en una feria de pueblo. Algunos jóvenes, embriagados por el alcohol y el poder del momento, empezaron a seguir el ejemplo, arrojando objetos y mofándose del hombre que no dejaba de mirarlos. Don Ernesto mantenía la vista fija en los ojos de sus hijos, grabando en su memoria cada gesto de maldad, cada risa burlona que salía de sus bocas bien cuidadas.
La escalada dramática estaba alcanzando un punto de ebullición, donde la violencia verbal se transformaba en una tortura psicológica pública. En medio del caos, Ignacio intentó intervenir discretamente, pero Ricardo lo frenó en seco, amenazándolo con despedirlo si se atrevía a mostrar compasión por el mugroso que invadía su propiedad. Tú eres un empleado, Ignacio, y tu lealtad es hacia el dinero que te pago, no hacia la basura que entra por la puerta trasera, le gritó frente a todos. Ignacio apretó los puños, conteniendo la rabia que le quemaba por dentro, sabiendo que cada segundo de este martirio era parte de un plan mayor de justicia. El administrador cruzó una mirada de entendimiento con don Ernesto, quien asintió levemente, dándole la señal de que resistiera un poco más. Valeria exigió que los músicos tocaran una marcha fúnebre mientras los guardias sacaban al anciano, burlándose de la posibilidad de que el hombre muriera de un infarto ante tanta agitación social. Miren todos, así es como se despide a los que no saben cuál es su lugar en el mundo de los Villalba, proclamó ella con una copa en alto. El contraste entre la elegancia del salón y la bajeza de sus actos creaba una atmósfera surrealista, donde los villanos se sentían héroes y la víctima parecía un mártir. La sensación de injusticia era tan densa que algunos invitados empezaron a abandonar el lugar, incapaces de seguir presenciando tal nivel de barbarie. La tercera escalada fue la más dolorosa de todas, cuando Ricardo recordó que el mendigo había mencionado que solo quería ver al padre de la novia para darle un mensaje importante. Ricardo lo tomó del cuello de la camisa rota y lo sacudió violentamente, exigiendo saber quién le había dado permiso para mencionar el nombre de su respetable padre. ¿Quién te crees que eres para ensuciar el nombre de don Ernesto Villalba con tu boca llena de llagas y de mentiras callejeras? Le increpó con una rabia desmedida. La ironía de defender el honor del padre, agrediendo al padre mismo, era una tragedia griega que se desarrollaba en tiempo real. Como el anciano no respondía, Ricardo ordenó que le quitaran los zapatos viejos que calzaba, dejándolo descalzo sobre el piso de piedra volcánica que rodeaba la fuente principal de la hacienda Tapatía. Si tanto te gusta la tierra, camina sobre ella como los animales, que es lo que realmente eres para nosotros en esta familia de linaje y éxito. Los pies de don Ernesto, curtidos pero sensibles por la edad, sintieron la aspereza del suelo, un recordatorio físico de sus orígenes que sus hijos ahora usaban como un arma de tortura. Cada paso que daba hacia la salida era un recordatorio del sacrificio que había hecho para criar a semejantes verdugos. Valeria, no satisfecha con lo hecho, tomó una de las botellas de tequila de reserva especial de su padre y la vació sobre los pies descalzos del anciano, riendo mientras el alcohol ardía. Bautizo tus pies de pobre con el tequila que tú nunca podrías pagar ni en 1000 vidas de trabajo forzado, gritó ella para que todos la escucharan claramente. El desprecio por el producto que le dio la fortuna a la familia fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de don Ernesto en 1900. Ese momento, sus hijos no solo lo despreciaban a él, sino que despreciaban la tierra y el trabajo que les permitía vivir en ese lujo obsceno. La tensión llegó a un nivel insostenible cuando Ricardo intentó arrebatarle un viejo escapulario que el anciano llevaba colgado al cuello, un regalo que Teresa le había dado antes de morir. Dame esa porquería, seguro es robada o tiene alguna enfermedad que vas a contagiar a mi familia con tu sola cercanía, gritó Ricardo, forcejeando con el anciano. Don Ernesto protegió la joya con una fuerza inesperada, lo que provocó que Ricardo perdiera el equilibrio y cayera sobre una mesa de postres, arruinando la decoración principal del evento. La furia de Ricardo se volvió demencial y por un momento pareció que iba a golpear al anciano con un puño cerrado. Fue entonces cuando Valeria intervino de nuevo, sugiriendo que en lugar de golpearlo, lo encerraran en la bodega de herramientas hasta que la policía llegara para llevárselo por intento de robo. Así no manchamos nuestras manos,
que la ley se encargue de limpiar la basura que nosotros no queremos tocar en un día tan especial. Los guardias obedecieron de inmediato, arrastrando a don Ernesto hacia el rincón más oscuro y frío de la propiedad, lejos de las luces y las cámaras de la fiesta. Mientras lo encerraban, Ricardo le gritó a través de la puerta que ese sería el último lugar que vería antes de ir a la cárcel. El silencio que siguió al cierre de la pesada puerta de madera fue más aterrador que los gritos, dejando a los hijos triunfantes en su propia burbuja de arrogancia y maldad. Se sacudieron el polvo de sus ropas caras, se arreglaron el cabello y regresaron al salón como si nada hubiera pasado, exigiendo que la música continuara con más fuerza. Pero el daño ya estaba hecho y la energía del lugar había cambiado por completo. La sombra del anciano, humillado, flotaba sobre cada mesa de invitados. Ignacio, desde afuera, observaba el reloj, sabiendo que el tiempo de farsa estaba llegando a su fin y la verdad estallaría. Dentro de la bodega, don Ernesto se sentó en el suelo, limpiándose el betún de la cara con un trapo viejo, sintiendo una paz extraña que nace de la decepción absoluta. Ya no tenía dudas. Ya no tenía miedo de perder a sus hijos, porque acababa de descubrir que los hijos que él amaba nunca existieron en la realidad. Había criado extraños, seres de plástico que solo respondían al estímulo del dinero y al miedo de perder su estatus social frente a sus iguales. La escalada dramática había servido para desnudar sus almas, mostrando la podredumbre que se escondía tras los vestidos de seda y los trajes de diseñador. Ricardo intentó retomar su discurso de bienvenida, pero su voz temblaba ligeramente, no por remordimiento, sino por la adrenalina de la violencia que acababa de ejercer contra un hombre indefenso. Trataba de convencer a los invitados de que lo que habían visto era un acto de defensa de la propiedad y el orden necesario para mantener la seguridad. Valeria asentía a su lado, buscando con la mirada la aprobación de sus amigas, pero solo encontraba rostros incómodos y miradas que se desviaban rápidamente hacia el suelo. La escala de valores de los Villalba estaba siendo juzgada en silencio por todos los que presenciaron la crueldad en vivo. La comida se servía en platos de porcelana fina, pero el sabor parecía haberse amargado para muchos de los asistentes que recordaban la imagen del anciano empapado y humillado. Las conversaciones bajaron de volumen y el murmullo de la desaprobación empezó a correr como un reguero de pólvora entre las mesas del banquete de bodas. Ricardo, notando el ambiente hostil, ordenó que se abrieran más botellas de vino caro, esperando que el alcohol borrara la memoria de los presentes y comprara su silencio. Pero hay manchas que ni el mejor vino del mundo puede quitar, y la mancha de la ingratitud era ya permanente en su apellido. Valeria comenzó a bailar con su nuevo esposo, intentando proyectar una imagen de felicidad radiante, pero sus movimientos eran mecánicos y su sonrisa se sentía forzada bajo las luces del escenario. Cada vez que pasaba cerca de la puerta lateral, su mirada se desviaba inconscientemente hacia el lugar donde habían arrastrado al anciano, como si temiera que su sombra regresara. La tensión crecía segundo a segundo, un suspenso que envolvía la hacienda mientras el sol terminaba de ocultarse tras las montañas de Jalisco, trayendo consigo la oscuridad necesaria. Todo estaba listo para que el destino diera un giro de 180 grados y la justicia reclamara su lugar. Ignacio entró al salón con paso decidido, sosteniendo un sobre sellado que el licenciado Robles le había entregado esa misma mañana con instrucciones precisas de don Ernesto Villalba. Ricardo, al verlo, intentó detenerlo, pero Ignacio lo ignoró con una dignidad que dejó al joven sin palabras frente a sus invitados más importantes y poderosos.
Tengo un mensaje del dueño de esta casa y todos ustedes necesitan escucharlo antes de que esta boda continúe un minuto más en esta falsedad, proclamó Ignacio. El silencio fue absoluto, una calma chicha que precede al huracán que está a punto de arrasar con todo lo que los Villalba construyeron. ¿Estás preparado para ver cómo se desmorona un imperio construido sobre la arena de la soberbia y la falta de amor familiar? La escalada dramática ha terminado y lo que viene a continuación es el momento que definirá si el dinero puede más que la verdad en esta historia. Valeria se detuvo en seco, su rostro palideció al ver la seguridad con la que el administrador se dirigía al centro del estrado principal. El miedo empezó a filtrarse por las grietas de su armadura de diamantes, un presentimiento oscuro de que el juego que habían iniciado se les estaba escapando de las manos. La verdad estaba a punto de ser liberada. Ricardo gritó que sacaran a Ignacio del lugar, pero los propios guardias, que habían recibido una señal previa del administrador, se negaron a moverse, permaneciendo estáticos como estatuas de piedra. La autoridad de los hijos se desvanecía en segundos, revelando que el verdadero poder siempre había emanado de una fuente que ellos habían decidido ignorar por completo. Los invitados se pusieron de pie, intuyendo que estaban por presenciar el final de una era y el inicio de una caída estrepitosa desde la cima del poder. La escalada dramática culminaba aquí, dejando el escenario listo para que el punto de virada transformara la noche en un juicio final. Don Ernesto, desde su encierro, escuchaba el murmullo del salón, sabiendo que su leal Ignacio estaba cumpliendo con su parte del trato con la precisión de un relojero suizo. Se ajustó los harapos una última vez, no con vergüenza, sino con el orgullo del actor que sabe que su interpretación ha logrado el efecto deseado en el público. El dolor de las heridas físicas era un pequeño precio a pagar por la libertad emocional que estaba por alcanzar tras años de esclavitud ante las apariencias. La historia de los Villalba estaba escrita en las estrellas de esa noche tapatía, y el veredicto no admitiría apelaciones ni disculpas tardías. La humillación que sufrió en la entrada, el agua helada, el pastel en la cara y el encierro en la bodega eran ahora las pruebas irrefutables de la indignidad de sus herederos. Cada momento de injusticia se acumulaba en una balanza cósmica que estaba a punto de inclinarse definitivamente hacia el lado de la reparación moral y económica. Los hijos, atrapados en su propia red de mentiras, no tenían idea de que el hombre que despreciaron era el único que podía salvarlos de la ruina total. La tensión era un hilo delgado a punto de romperse bajo el peso de la verdad que Ignacio sostenía en sus manos firmes. Valeria intentó decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, mientras veía cómo la pantalla gigante del salón empezaba a proyectar imágenes que no eran de su boda. Ricardo se quedó paralizado, con la copa de vino a medio camino, viendo cómo los rostros de los invitados se llenaban de una mezcla de sorpresa, asco y absoluta incredulidad. La escalada dramática había cumplido su función de elevar la presión hasta el límite, preparando el terreno para una revelación que sacudiría los cimientos de Guadalajara. El destino de la herencia de los Villalba pendía de un hilo que estaba a punto de ser cortado por la mano de la justicia. Finalmente, las luces del salón se atenuaron, dejando que solo el brillo de la pantalla iluminara los rostros desencajados de los antagonistas, quienes veían su propia crueldad reflejada en alta definición. No había escape posible, no había dinero suficiente para comprar el olvido de lo que todos estaban viendo en ese preciso e inolvidable momento de la noche. La escalada dramática cerraba su ciclo con la promesa de una catarsis que el público reclamaba desde el primer párrafo de esta historia de traición y desamor.
El clímax estaba a la vuelta de la esquina y la caída de los hermanos Villalba sería tan pública como su arrogancia. Don Ernesto cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el aire fresco que se filtraba por las rendijas de la bodega, preparándose para el acto final de su vida como patriarca. Sabía que después de esto nada volvería a ser igual, pero al menos podría dormir con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto por su legado. La injusticia había llegado a su fin y el tiempo de la verdad había llegado para reclamar sus dominios sobre la hacienda y sobre el corazón de Jalisco. Los Villalba estaban a punto de aprender que la verdadera fortuna no se cuenta en pesos, sino en la capacidad de amar. El silencio en el gran salón era sepulcral, roto solo por el zumbido del proyector que Ignacio había activado con una precisión quirúrgica. En la pantalla gigante, donde antes se mostraban fotos románticas de la pareja, comenzó a reproducirse el video de la entrada, captado nítidamente por las cámaras de seguridad y el teléfono del administrador. Los invitados observaron con la boca abierta cómo Ricardo empujaba al anciano y cómo Valeria le vaciaba el agua helada con una sonrisa de triunfo malvado. Cada insulto, cada gesto de asco y cada bofetada moral quedó registrado en alta definición, desnudando la verdadera y podrida naturaleza de los herederos Villalba ante la élite de Guadalajara. Ricardo, con el rostro pálido y sudoroso, intentó abalanzarse sobre el equipo de sonido, apagar la evidencia, pero los guardias le cerraron el paso de forma imprevista. «Esto es un montaje, es una falta de respeto a mi privacidad. Detengan esta farsa ahora mismo», gritaba con una voz que ya no infundía respeto, sino lástima. Sin embargo, nadie se movió para ayudarlo. Los empresarios que antes le sonreían, ahora lo miraban con un desprecio que quemaba más que el sol de la tarde. La máscara de éxito y distinción que tanto se había esmerado en pulir se estaba derritiendo bajo la luz cruda de la verdad proyectada para todos. Valeria se desplomó en una de las sillas decoradas, sintiendo que el peso de sus joyas la asfixiaba mientras veía su propia imagen burlándose del hombre descalzo. El murmullo de indignación entre los invitados creció como una ola imparable, llenando el salón de un juicio colectivo que ninguna disculpa podría detener en ese momento. ¿Cómo pudieron ser tan inhumanos con un pobre viejo?, se escuchaba decir a una de las matronas más influyentes de la ciudad, quien miraba a Valeria con absoluta decepción. La humillación que los hermanos habían infligido al mendigo se estaba volviendo en su contra con una fuerza centrífuga que amenazaba con destruirlo todo. En ese instante de tensión máxima, las pesadas puertas laterales se abrieron de par en par, dejando entrar la luz de la luna y una figura que nadie esperaba ver así. Don Ernesto caminaba por el pasillo central, todavía con los harapos húmedos y la cara manchada de betún, pero con una postura erguida que emanaba una autoridad natural e indiscutible. A su lado, el licenciado Robles avanzaba con paso firme, sosteniendo un maletín de cuero negro que contenía el destino legal de toda la fortuna de la familia Villalba. El contraste entre la apariencia de mendigo del padre y la elegancia de los hijos nunca había sido tan revelador y doloroso. Ignacio se acercó a don Ernesto y frente a toda la concurrencia le entregó una toalla limpia y su saco de lino fino, tratándolo con el respeto que un rey merece. El patriarca se limpió el rostro lentamente, revelando los rasgos firmes y los ojos cansados de un hombre que acababa de morir por dentro para renacer como juez. Los invitados se pusieron de pie instintivamente, reconociendo finalmente al gigante inmobiliario tras el disfraz de miseria que ellos mismos habían ignorado o despreciado minutos antes. El aire en el salón se volvió gélido, marcando el fin de la celebración y el inicio de un ajuste de cuentas histórico en 1900, Jalisco.
Ricardo intentó balbucear una explicación, acercándose a su padre con las manos extendidas en un gesto de súplica hipócrita que solo aumentó la náusea de los presentes en el lugar. Papá, no sabíamos que eras tú. Pensamos que era un loco que quería hacernos daño. Perdónanos, fue un terrible malentendido, exclamó con lágrimas falsas. Don Ernesto lo miró con una frialdad que detuvo el corazón de su hijo, una mirada que atravesaba todas las mentiras y llegaba directamente a la ambición que lo motivaba. No me pidas perdón por no reconocerme, pídeme perdón por no reconocer a un ser humano en ese hombre que pedía agua, respondió con voz profunda. Valeria se levantó e intentó abrazar a su padre, buscando desesperadamente salvar su estatus y la boda que todavía esperaba continuar a pesar del escándalo monumental que la rodeaba. Pero don Ernesto dio un paso atrás, rechazando el contacto físico de la hija que horas antes le había restregado pastel en la cara con tanto odio. Tu vestido es hermoso, Valeria, pero no puede ocultar la fealdad que mostraste hoy ante todos tus amigos y ante tu propia sangre, sentenció el patriarca. La novia estalló en un llanto de rabia y frustración, dándose cuenta de que su mundo de cristal se estaba rompiendo en 1000 pedazos irreconciliables. El licenciado Robles dio un paso al frente y pidió silencio absoluto, sacando un documento oficial con el sello del Estado que relucía bajo las lámparas de cristal del techo. Esta mañana, antes de que este evento comenzara, el señor Ernesto Villalba realizó una modificación definitiva y absoluta a su testamento y fideicomiso, anunció el notario con solemnidad. Los rostros de Ricardo y Valeria se transformaron en máscaras de terror puro, pues sabían que su estilo de vida dependía totalmente de la voluntad legal de aquel hombre humillado. El punto de virada estaba consumado. El poder había regresado a las manos del verdadero dueño de la hacienda. ¿Es posible que el amor filial tenga un precio? ¿O es que la avaricia simplemente borra cualquier rastro de humanidad en los corazones vacíos de valores reales? Esta revelación no solo cambia el destino de los Villalba, sino que nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar. Don Ernesto tomó el documento de las manos de Robles, pero antes de leerlo, miró a cada uno de sus invitados, quienes esperaban ansiosos el desenlace de esta tragedia. La música había cesado por completo, dejando que el sonido del viento de la noche se filtrara por las ventanas, como un susurro de justicia. La prueba del mendigo no había sido solo un capricho de viejo rico, sino una necesidad desesperada de encontrar una razón para seguir confiando en el futuro de sus hijos. Pero lo que encontró fue un vacío desolador, una falta de empatía tan profunda que lo obligó a tomar la decisión más difícil de toda su vida empresarial. El punto de virada no era solo legal, sino espiritual. Don Ernesto ya no era el padre protector, sino el hombre que debía salvar su legado de las manos de la tiranía. La verdad estaba servida y el clímax que estaba por venir prometía ser una lección que Guadalajara no olvidaría en muchas décadas. Ignacio hizo una señal a los meseros para que dejaran de servir, marcando simbólicamente que la fiesta de la hipocresía había llegado a su punto final sin derecho a prórroga. Don Ernesto respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de comunicar ante la mirada atónita de la sociedad que tanto lo respetaba. El destino de la herencia ya no era una promesa, sino una realidad inminente que caería sobre Ricardo y Valeria como una sentencia de muerte social y económica. La noche de la boda se había transformado en la noche de la justicia y el escenario estaba listo para el enfrentamiento final del clímax. El silencio que se apoderó del salón era tan pesado que se podía escuchar el goteo del agua que aún caía de los harapos de don Ernesto sobre el mármol reluciente. Ricardo, con los ojos inyectados en sangre y la respiración entrecortada, dio un paso al frente intentando arrebatarle el documento al licenciado Robles en un acto de desesperación animal. Pero los guardias, que ahora respondían únicamente a la autoridad del patriarca, lo inmovilizaron
inmovilizaron con una firmeza que le hizo soltar un grito de frustración y rabia contenida. «No puedes hacernos esto. Nosotros somos tus hijos, tu propia sangre. Todo esto nos pertenece por derecho», vociferó Ricardo con una prepotencia que ya no asustaba a nadie. Don Ernesto caminó hasta el centro del estrado, tomando el micrófono con una mano que ya no temblaba, proyectando su voz con la fuerza de un trueno sobre la audiencia. «Hoy no solo puse a prueba su generosidad, sino su humanidad básica, y lo que encontré me dejó el alma más rota que estos harapos que llevo puestos», sentenció con una tristeza infinita. Valeria intentó acercarse de rodillas, sollozando y pidiendo clemencia mientras se aferraba a la bastilla del saco de lino que su padre acababa de ponerse sobre los hombros. Pero el hombre que ellos habían humillado ya no veía en ella a su pequeña hija, sino a una extraña consumida por la vanidad. El licenciado Robles comenzó a leer el acta oficial, detallando cómo cada propiedad, cada cuenta bancaria y cada hectárea de tierra pasaría de inmediato a una administración externa y benéfica. A partir de este momento, los señores Ricardo y Valeria Villalba quedan formalmente desheredados de cualquier activo presente o futuro del patrimonio familiar por causa de indignidad pública, leyó el notario. Un jadeo colectivo recorrió el salón, mientras los invitados intercambiaban miradas de asombro ante la magnitud de la sanción económica que acababa de caer sobre los herederos. La fortuna que ellos daban por sentada se les escapaba entre los dedos como arena fina en medio de un desierto. Ricardo intentó lanzarse contra su padre una última vez, pero Ignacio se interpuso con una mirada de acero que detuvo al joven seco en su lugar, recordándole quién era el verdadero leal. ¿Realmente pensaron que mi amor era una billetera abierta para financiar su desprecio por la vida de los demás?, preguntó don Ernesto, mirando fijamente a su hijo mayor a los ojos. El joven no encontró palabras, solo un vacío inmenso al darse cuenta de que su arrogancia lo había dejado en la calle, exactamente en la posición del hombre que él mismo despreció. El clímax emocional alcanzó su punto más alto cuando los invitados empezaron a aplaudir la valiente decisión del viejo empresario. Valeria se arrancó la tiara de diamantes y la lanzó al suelo, gritando que la boda era una farsa si no podía costear el banquete que ya estaba servido frente a ella. «No puedes dejarnos sin nada. Yo tengo una posición social que mantener. No puedo ser pobre como tú lo fuiste», chilló con una desesperación que rayaba en la locura. Don Ernesto la miró con lástima, dándose cuenta de que incluso en la ruina, su hija solo pensaba en la apariencia y no en la herida que le había causado. La verdad había salido a la luz con una crudeza que no dejaba espacio para las reconciliaciones baratas ni para los perdones de último minuto. Don Ernesto anunció que la Hacienda Villalba se convertiría en un centro de capacitación para jóvenes agricultores y una casa de descanso digna para ancianos en situación de abandono total. «El dinero que ustedes despreciaron hoy será el que alimente a cientos de personas que sí saben lo que significa la palabra gratitud y respeto», proclamó con firmeza inquebrantable. Ricardo cayó de rodillas al lado de su hermana, ambos derrotados por el peso de sus propios actos, viendo cómo su futuro de lujos se desvanecía en una sola noche. Los invitados, sintiéndose parte de un momento histórico, rodeaban al patriarca para mostrarle su apoyo y su respeto ante tal lección de vida. La prensa, que había sido invitada para cubrir una boda de ensueño, ahora capturaba la caída estrepitosa de los hermanos más envidiados de toda la alta sociedad de Guadalajara. Las cámaras flash iluminaban los rostros desencajados de Ricardo y Valeria, quienes intentaban cubrirse la cara con las manos para evitar que el mundo viera su humillación pública total. Don
Ernesto no sentía placer en su dolor, pero sentía un alivio profundo al saber que el imperio de su vida no sería usado para oprimir a otros. La justicia no era una venganza, sino una forma de restaurar el equilibrio moral que sus hijos habían roto con tanta ligereza. Llévenselos de mi propiedad, que salgan por la misma puerta por donde me arrojaron a mí, sin nada más que la ropa que llevan puesta y su soberbia, ordenó don Ernesto. Los guardias tomaron a los hermanos por los brazos, escoltándolos hacia la salida mientras los invitados les abrían paso con un silencio que dolía más que cualquier insulto gritado. Valeria tropezaba con su largo vestido de novia, que ahora se arrastraba por el suelo sucio, perdiendo la elegancia que tanto presumía hace apenas unas horas de fiesta. Ricardo caminaba con la cabeza baja, sintiendo el peso de las miradas de juicio de todos aquellos a quienes intentó impresionar con su falso poder. El clímax llegó a su fin cuando el portón principal de la hacienda se cerró tras ellos, dejando a los hermanos en la misma acera donde el mendigo había sufrido horas antes. Dentro del salón, don Ernesto se sentó por un momento, cerrando los ojos para recordar a Teresa y pedirle perdón por haber fallado tanto tiempo en ver la realidad. El ruido de la fiesta se había transformado en un murmullo de respeto y admiración hacia un hombre que tuvo el valor de poner sus principios por encima de su sangre. La verdad había triunfado sobre la avaricia y Guadalajara tenía ahora un nuevo ejemplo de lo que significa la verdadera integridad humana. Ignacio se acercó a su patrón y le puso una mano en el hombro, un gesto de amistad sincera que valía más que todos los millones que acababan de ser donados. Usted hizo lo correcto, don Ernesto. La tierra siempre reclama lo que es suyo y hoy la justicia ha vuelto a esta casa para quedarse, susurró el administrador. El patriarca asintió, sintiendo que un gran peso se levantaba de su pecho, permitiéndole respirar con una libertad que no conocía desde hacía muchísimos años de soledad. El clímax cerraba una etapa de oscuridad para abrir paso a un legado de luz y de servicio para los más necesitados de Jalisco. ¿Crees que don Ernesto fue demasiado duro con sus hijos o que ellos recibieron exactamente lo que sembraron con su desprecio y falta de compasión hacia los demás? Esta es la pregunta que queda en el aire mientras vemos a un hombre recuperar su dignidad frente a un mundo que solo valora las apariencias. La historia de los Villalba no termina aquí, pues las consecuencias de esta noche resonarán por el resto de sus vidas en cada rincón de la ciudad. El clímax ha pasado y ahora es tiempo de ver cómo se reconstruye una vida sobre los cimientos de la verdad y la justicia social. La mañana siguiente en Guadalajara amaneció con una claridad inusitada, como se limpian los campos después de una tormenta necesaria y purificadora. Don Ernesto, ya despojado de los harapos y vestido con la sencillez de un hombre que no tiene nada que demostrar, caminó por los jardines de la hacienda junto a Ignacio. Juntos observaban cómo los camiones de mudanza retiraban las últimas pertenencias de lujo de los hijos, quienes habían sido desalojados legalmente antes del amanecer. No había odio en el rostro del patriarca, solo una paz profunda y una determinación serena para convertir aquel lugar en un refugio de esperanza. El imperio inmobiliario de los Villalba ya no era un símbolo de opresión, sino una herramienta de cambio social genuino. Valeria y Ricardo se encontraron en un pequeño departamento alquilado en las afueras de la ciudad, un espacio que apenas cabía en sus antiguos vestidores de la mansión, sin tarjetas de crédito, sin choferes y sin el séquito de falsas amistades que se esfumaron al primer rumor de la desheredación. Tuvieron que enfrentarse a la realidad del trabajo común. Valeria miraba sus manos, ahora obligadas a lavar su propia ropa, recordando con una punzada de vergüenza el momento en que le arrojó agua helada a su propio padre. La soberbia que antes las adornaba se había transformado en una amargura silenciosa, dándose cuenta de que la belleza sin bondad
humildad es una joya falsa que no brilla en la oscuridad. Ricardo intentó buscar empleo en las empresas de sus antiguos socios, pero se encontró con puertas cerradas y miradas de reproche por su conducta inhumana grabada en video. Nadie en el mundo de los negocios quería vincularse con un hombre que despreció a quien le dio todo, demostrando que la reputación vale más que cualquier cuenta bancaria. Tuvo que aceptar un puesto de bajo nivel en una constructora lejana, donde nadie conocía su apellido y donde el sudor era su único medio de subsistencia diario. Cada vez que cargaba un bulto de cemento, sus músculos gritaban el nombre de su padre, recordándole el esfuerzo que don Ernesto hizo para levantar su fortuna desde cero. Don Ernesto inauguró la Fundación Teresa Villalba en una ceremonia sencilla, rodeado de ancianos que antes vivían en el olvido y jóvenes que ahora tenían una beca para estudiar agronomía. Ignacio fue nombrado director ejecutivo del proyecto, asegurando que cada centavo se utilizara para devolverle a la tierra de Jalisco un poco de lo mucho que le había entregado a la familia. El patriarca pasaba sus tardes enseñando a los niños a sembrar, compartiendo historias de su juventud y recordándoles que el hombre más rico es aquel que puede mirar a los ojos a cualquiera sin sentir vergüenza. Su dignidad fue restaurada no por los millones conservados, sino por la cantidad de vidas que empezó a transformar positivamente. La sociedad de Guadalajara aprendió una lección invaluable a través de esta historia, convirtiendo el incidente del mendigo en una leyenda urbana sobre la importancia de la humildad y el respeto. Muchos empresarios locales empezaron a revisar sus propias políticas de responsabilidad social, inspirados por el sacrificio personal de un hombre que prefirió perder a sus hijos antes que perder sus valores. Don Ernesto se convirtió en un faro de integridad, demostrando que nunca es tarde para corregir el rumbo y dejar un legado que trascienda las paredes de una caja fuerte. La hacienda volvió a llenarse de risas, pero esta vez eran risas honestas de personas que agradecían cada plato de comida caliente. Meses después, Valeria intentó acercarse a la fundación, no para pedir dinero, sino para pedirle a su padre que la dejara trabajar como voluntaria en el área de cocina. Don Ernesto la recibió con cautela, permitiéndole pelar papas junto a las mujeres que ella antes llamaba gente de servicio, con tanto desprecio y arrogancia. Fue un proceso lento y doloroso de redención, donde cada lágrima derramada sobre la cebolla lavaba un poco de la vanidad que la había cegado durante tantos años de lujo. No recuperó su herencia, pero empezó a recuperar algo mucho más valioso: su propia humanidad y el derecho a mirar a su padre sin bajar la cabeza. Ricardo, por su parte, tardó mucho más en aceptar su nueva realidad, luchando contra un ego que se resistía a morir a pesar de la evidencia de su fracaso absoluto. Sin embargo, al ver a su hermana cambiar, algo dentro de él empezó a resquebrajarse, permitiendo que la culpa diera paso a un arrepentimiento genuino y profundo. Un domingo apareció en la puerta de la hacienda, no para exigir derechos legales, sino para pedirle a Ignacio un lugar donde pudiera ayudar a cargar las cosechas de agave. Don Ernesto lo observó desde lejos, sintiendo que su plan de justicia moral estaba dando los frutos que el dinero nunca pudo comprar en una tienda. La justicia moral se completó cuando los hermanos entendieron que el castigo de su padre no fue un acto de maldad, sino el mayor acto de amor que un progenitor puede realizar. Al quitarles lo material, les devolvió la oportunidad de construir una identidad propia basada en el mérito y no en el privilegio heredado de un apellido influyente. La familia Villalba ya no aparecía en las revistas de sociedad, pero sus nombres se pronunciaban con respeto en los barrios pobres y en los comedores comunitarios de toda la región. El cierre moral fue absoluto, dejando al espectador con la satisfacción de saber que el bien siempre encuentra su camino de regreso a casa. Don Ernesto finalmente pudo visitar la tumba de Teresa con el corazón ligero,
llevándole flores de su propio jardín y contándole que sus hijos finalmente estaban aprendiendo a caminar solos. Sintió que su misión en esta tierra estaba cumplida, habiendo salvado a su descendencia del abismo de la vacuidad y la miseria espiritual que el exceso de dinero produce. El sol se ponía sobre los campos de Jalisco, pintando el cielo de colores, naranjas y púrpuras, mientras el viejo león descansaba en su silla de mimbre, viendo la vida fluir. La historia de los Villalba se cerraba con una nota de esperanza, recordándonos que la verdadera riqueza es invisible a los ojos de la avaricia. El licenciado Robles cerró definitivamente el expediente del caso, guardando los documentos en una caja que simbolizaba el fin de una era de sombras familiares y el inicio de una luz nueva. Guadalajara seguía su ritmo, pero algo había cambiado en el aire de la ciudad, una sensación de que la justicia, aunque tarde, siempre llega para poner a cada quien en su lugar. Los empleados de la hacienda trabajaban ahora con una sonrisa, sabiendo que eran parte de algo más grande que una simple empresa inmobiliaria exitosa y poderosa. Don Ernesto Villalba, el hombre que fue mendigo por un día, ahora era el hombre más rico del mundo en afecto y propósito. ¿Qué piensas de este final? ¿Crees que el tiempo podrá sanar las heridas de esta familia o que algunas traiciones son demasiado profundas para olvidarse por completo? Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios, pues historias como esta nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y sobre cómo tratamos a los que no tienen nada. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de alta tensión y por valorar el peso de la verdad sobre el brillo del oro falso. Suscríbete para más historias que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa en esta vida pasajera que todos